Hola a todos y a todas. Soy María Teresa Cáceres Lorense y me propongo presentar una comunicación que lleva por título Comparación de las designaciones de judía, frijol y poroto en contextos fronterizos americanos, desde los siglos XVI al XVIII. Se trata de una investigación que forma parte del proyecto nacional que llamamos AMERLET dentro del Instituto IATES. Este instituto pertenece a clarias.es y se trata de un proyecto que está en su segunda edición y que trabaja con contextos americanos de los siglos que hemos analizado. En este caso, seguimos como siempre el procedimiento del método científico para explicar los resultados obtenidos y su influencia en la caracterización de la frontera americana. Una frontera que hasta el siglo XVIII-XIX constituían unos lindes muchas veces que no coincidían con los mapas y que están, diríamos, profundamente arraigados en la visión cultural y en la cultura que se tenía en América. En cuanto a la justificación, pues, como hemos dicho, trabajamos con estos tres términos que en la biografía nos dicen que son términos que podríamos considerar sinónimos, siempre sabiendo que las palabras que son sinónimas tienen unas limitaciones en cuanto al significado, y estas tres designaciones coexisten en estos siglos para darnos información cultural de la comunidad de hablante o de los autores que escribían libros para esa comunidad de hablante y que se produce una necesidad muy importante de comunicación. Esa necesidad de comunicación invita a dos tendencias que parecen distintas y contradictorias. Por un lado, la tendencia de conocer varios términos para una misma cosa designada, y por otro lado empieza a perfilarse lo que se conoce en este momento como español americano. En este periodo colonial, los hablantes llegan a perfilar y a manifestar una tendencia que se mantendrá en el tiempo hasta nuestros días. Esto supone que hay una gran abundancia de léxico para determinadas realidades y al mismo tiempo se produce la selección del léxico con unos criterios que muchas veces no sabemos muy bien su razonamiento. ¿Por qué? Porque se desprecian unas palabras frente a otras, unas tienen más difusión que otras, etcétera. Y luego también otra cosa importante que nos permite justificar y establecer el objetivo de la investigación es conocer la necesidad que tenían todos los documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII en mostrar una sabiduría etnográfica. Esa sabiduría etnográfica en estos documentos constituían una información muy valiosa para el Imperio Español y para otra y otros países que querían emular a los españoles en América. América como nueva frontera necesitaba de conocimiento etnográfico, un conocimiento etnográfico que podía ser cultural para misionar a esos indios o podía ser económico, como sacar un mayor rendimiento, que no es el caso que nosotros estamos abordando, pero que se vio muchas veces cómo sacar un mayor rendimiento a la coca, cómo sacar un mayor rendimiento a los cereales, etcétera. Es decir, la sabiduría etnográfica en esta América y en sus fronteras, unas fronteras que según avanzaban las milicias españolas o los colonos españoles, se ampliaban o se disminuían hasta llegar el siglo XVIII. Los documentos que hemos analizado pertenecen casi todos a lo que se conoce como género crónica de India. Son entendidas estas como una especie de marbete de fondo en el que nosotros podemos unir textos que tienen la finalidad de informar, de comunicar, sobre todo al rey de España. Hay algunas excepciones
por ejemplo, Sigüenza y Góngora y algún criollo empiezan a no citar en el prólogo al rey de España, pero también podía ser otro noble que hubiese sido mecena o que hubiese ayudado, etcétera. En este caso hemos elegido estas obras, son obras que son del siglo XVI y XVII, también hay del XVIII. Se trata, como puede comprobarse, de una selección que tiene una limitación, con lo que estamos presentando los primeros resultados y que esperamos dentro del proyecto Amerlés poder extender más esta información, porque parece que hemos encontrado una tendencia en cuanto a la selección del vocabulario, en este caso para denominar a una legumbre. Las obras, como ven, hay obras muy clásicas como la de Sahagún o la del Inca Garcilaso, pero hay obras muy nuevas que nos han trabajado mucho, como El Paraíso Occidental, El Orinoco Ilustrado o la Historia Antigua de México. Nos han trabajado desde el punto de vista del léxico, para conocer el léxico. Todas estas obras, con sus respectivos autores, responden a diferentes momentos coloniales. Por un lado, no lo mismo Sahagún y Hernández, Sahagún franciscano enamorado de la cultura de los nahuas, que va a crear una obra enciclopédica en el que hablará de su erudición, una erudición que él dice que nace de las encuestas que realizan a los indios. Otra perspectiva, encontramos la Historia Natural de Nueva España, Francisco Hernández, donde encontramos descripciones de las plantas desde el punto de vista alimenticio, económico, etnográfico, etc. Los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso, una obra escrita en Toledo y que trata de explicarle al rey de España la bondad de la cultura y de la alimentación y de todo lo que realizan los incas. La historia natural y moral de las Indias, de José de Acosta, del jesuita José de Acosta, en el que se trabaja en explicar una historia natural, pero siempre intentando clasificar ese nuevo mundo fronterizo americano. El cautiverio feliz, donde a través de una prosa se explica la bondad del indio y de sus costumbres. El paraíso occidental, que habla de las religiosas que se entregan en México a los conventos para ser santas, para hacer una santidad digna y ejemplar. El Orinoco Ilustrado y Defendido, ya estamos en el siglo XVIII, y encontramos otro tipo de texto, un tipo de texto donde ya ha habido una transformación criolla y la alusión a esta triada que presentamos de judía, frijol y poroto, realmente ya está ya superada. Ya encontramos unos ejemplos en que de igual manera que las fronteras están defendidas, de igual forma las designaciones se utilizan, diríamos, con un criterio ya totalmente comunicativo, ¿no? Ya se ha realizado el proceso de selección. El trabajo, como hemos dicho, lo hemos realizado en Amerlé, que está en abierto, se puede buscar en Google, y se trata de un proyecto que busca recoger ejemplos textuales, analizar el contexto y descubrir tendencias. El objetivo de esta comunicación es mostrar esta tendencia que hemos descubierto a la hora de designar esta legumbre, una legumbre muy importante en la alimentación americana. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, aquí podemos ver que en cada siglo vemos el protagonismo de frijol, que empieza en aumento, que va en aumento y que llega hasta el siglo XVIII de manera muy significativa. Estos datos los hemos cogido de los textos que hemos seleccionado. Puede que la implementación en más textos pues pueda modificar alguna de estas cuestiones. Esto es bastante llamativo, esta tendencia, porque por un lado tenemos la palabra judía, que ya en América casi no se usa, salvo en algún contexto determinado, y se trata de una palabra latina, pero también va a ser
también es latina frijol, pero frijol es una palabra que durante el siglo XV en la España peninsular casi no se utiliza y llega a América para tener un crecimiento de una gran difusión. Se considera la palabra que parece que comunica mejor la realidad, que aquí tenemos la foto de todas las legumbres que hay en América, que muchas veces no tienen que ver con las peninsulares, aunque son muy parecidas, pero que tienen otras variedades. Esta palabra frijol, que parece tener influencia de diferentes lenguas romance y del mozárabe, se va a convertir en la palabra identificativa del español de América. Llama la atención que se trate de una palabra que proviene de la península, pero que en la península no triunfa. En el territorio peninsular no triunfa y sin embargo en América, según va avanzando las fronteras del imperio y se van escribiendo textos, empieza a aparecer con más profusión. El caso de poroto es muy diferente, es un quechuismo que también se va a utilizar, pero ya en el tránsito del siglo XVII al XVIII se geolocaliza, es decir, se especializa en territorio sudamericano, siempre con alguna excepción. Esa excepción, y diríamos como análisis de los resultados que hemos obtenido, es confrontar lo que hemos obtenido con lo que aparece en el Diccionario de Americanismo en su edición de 2010, donde podemos ver que la palabra poroto se usa en muchos países del sur de América, Centroamérica, Suramérica, y sin embargo la palabra frijol pues parece tener una difusión más grande. En cuanto a la posibilidad de ser, vean como el mismo diccionario, frijol nos explica que es poroto, nos explica todas las variedades, el diccionario actual de americanismo, con lo que nuestros datos obtenidos en los siglos XVI, XVII y XVIII parecen tener, es una tendencia que parece que se conforma en la actualidad. Llama la atención que poroto es la palabra que luego va a tener más grupo, parece que también hace referencia a cierto o logro importante, persona o acción, cosa o acción de escaso valor, y sin embargo frijol parece que está mantenida siempre en el aspecto de la comida, salvo excepciones, ¿no? Como en el ejército le llaman frijoles por su similitud a las balas, etcétera. Bien. También es importante, diríamos para terminar, establecer una serie de conclusiones. La primera cuestión es que hemos podido detectar el origen de una diferenciación, hay un punto de partida en la frontera que luego se caracterizará al español de América. Esa nueva frontera, por un lado, convierte a la palabra frijol como el americanismo que define el español americano, el vocabulario del español americano, y vemos cómo la palabra judía ya no se usa casi en América, sobre todo son los mismos lectores, autores y a comunidades de hablantes los que le parecen cambiar, preferir la palabra frijol y al mismo tiempo, y esto también es característico de las distintas fronteras americanas, la palabra poroto se va a reducir, diríamos, al aspecto sudamericano. Pues hasta aquí esta presentación que intenta mostrar resultados de investigación dentro del proyecto Merlet, pero que se trata de un proyecto que está en proceso porque todavía estamos trabajando con muchos textos para confrontar y situar las distintas fronteras y el vocabulario americano que se utilizaban en cada uno de estos territorios. Muchas gracias.